enfrentamos esto que nos está pasando, cómo los medios, porque uno tiene que ver, ¿no? Millones de seguidores tienen esta gente. Sí, así es. Cuando uno tiene 300.000 vistas como tenemos nosotros, yo pego gritos en el cielo. Estos tipos tienen millones de seguidores, millones de vistas. Sí, sí. Y la pregunta que uno se hace es la de siempre, ¿no? ¿Cómo un trabajador, una trabajadora, un estudiante, un pequeño comerciante se pone del lado de esa gente? Si no Sí. tiene nada que ver con ello. Que además nos desprecian, Absolutamente, sí, así es. ¿no? Nos desprecian porque hablan con una cosa, porque lo han dicho. El otro día el presidente lo dijo de una forma, le salió de las tripas. Los buenos son los de azules. Ustedes son una mierda. Claro, Es así. claro. Ahora, yo le digo una cosa a lo de azul, ¿no? Sí. Buah, a ese de Kaki, Sí, porque de que ya azul se no hay- sabe quién es. Sí, A ver qué va a hacer, ¿eh? ¿Qué va a hacer la política con él cuando se le acuse? ¿No? A ver si no termina como Chocobar, sí, ¿sí? O como Matov, ¿está? Otro también. sí. Pero bueno, mire, Valdés, no me mire así porque me hace enojar. Ahora me dice Guerra que ya estamos comunicados con el secretario de prensa de la Unión de Trabajadores de Buenos Aires, el señor Gustavo Vargas. Muy buenas tardes, Gustavo. La profesora Valdés y quien te habla te saluda. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para la profesora. Un gusto poder estar hablando con vos. Bueno, Gustavo, mira, nosotros queríamos conocer, dar a conocer a nuestra audiencia cómo está viendo la UDBA, ¿no? Todo este momento que tiene que ver con la comunicación, que a nosotros nos parece, por lo menos, mejor dicho, a este cronista le parece que está mucho más descarnado que el año pasado, que van acrecentando, que se van poniendo más agresivos, que las mentiras ya son tan expuestas que yo lo que digo, ¿cómo hacen para sostener esto? ¿No? Porque a veces no lo pueden sostener más de 10 horas, 15 horas, porque se cae. No sé cómo ustedes lo están viendo. Bueno, hay varios puntos que para, según nuestro entender, tienen que ver con el por qué este gobierno se sostiene todavía en el mando de las responsabilidades del país, ¿no? En primer lugar, nosotros siempre que hacemos un análisis de coyuntura, no podemos, según nuestra mirada, no podemos no analizar lo previo y por qué llegamos hasta este punto. A este punto que seguramente todos los compañeros y compañeras que estamos desde este costado del campo popular y nacional coincidimos con que es un gobierno represor, hambreador, que quita derechos, que achica el Estado de forma asesina, que le quita los remedios a los viejos, que los golpea a los viejos en las marchas. Todo eso seguramente los que estamos de este lado estamos completamente de acuerdo. No, ahí no va a haber matices quizás, pero no va a haber duda de que sucede eso porque es lo que vemos, ¿no? Y después hay dos factores más para nosotros importantes. Uno es la opinión pública, qué dice la sociedad, qué piensa la sociedad, y en eso tienen mucho que ver los medios de comunicación. Y lo otro es qué nos trajo hasta acá. ¿Qué nos trajo hasta acá? En ese punto, nosotros vemos muchos matices, mucha divergencia a la hora de analizar qué es lo que nos trajo hasta acá y a la hora de analizar qué es lo que ve, qué es lo que piensa, qué es lo que dice la sociedad con respecto, por ejemplo, con la represión asesina que sucedió el miércoles pasado, que dejó, entre muchos otros, detenidos y un compañero fotógrafo, Pablo Grillo, que aún pelea por salvar su vida, ¿no? Sigue internado. Hoy, por suerte, el padre hace un par de horas dio una conferencia de prensa de que va teniendo algunos signos mínimos de mejora, por suerte. En ese punto, Manuel, es que a veces hay
distintas miradas que son lo que nos hacen más dificultoso llegar a un acuerdo común, llegar a un acuerdo de acción o a un movimiento único en respuesta a estos genocidios que estamos viviendo bajo este gobierno. Nosotros creemos, como organización, de que la política en su conjunto, la dirigencia, ha tenido mucho que ver para llegar a este punto. Y la sociedad, hay distintas corrientes, y la sociedad, cansada de los padecimientos que venía sosteniendo y viviendo a lo largo de diversos gobiernos, eligió el camino, obviamente nosotros no, eligió el camino que le parecía desconocido. La vez pasada leía una nota de unos compañeros que decían, con una persona desconocida tenés 50 y 50 de que no sabes cómo va a salir. Con una persona conocida, ya sabés que era 100% de que te iba a salir mal, en el caso de los que piensen que con las otras opciones iban a salir mal este gobierno. Entonces nosotros humildemente creemos que no podemos soslayar eso a la hora de ensayar algún tipo de respuesta, algún tipo de movida, algún tipo de análisis con respecto a este presente. Y ahí entra la cuestión del periodismo y los medios de comunicación. La UTBA se ha cansado, pero no se cansa de seguirlo denunciando, el papel y el rol que cumplen los medios masivos de comunicación para educar una sociedad, y a la gente, cuando decimos una sociedad, hablamos de gente que después vota, grandes, adultos, niños, los propios jubilados que este gobierno avisó y llegó diciendo de que iban a recortar cuestiones que tienen que ver con cuestiones sociales. Los jubilados estaban en la primera línea de los recortes y sin embargo ganó en la segunda vuelta con el 56% de los votos. Entonces habría que preguntarse cuál fue la tarea de los medios de comunicación y de los periodistas. Los que están del otro lado, Manuel, seguramente vas a coincidir conmigo, los que están del otro lado no tenemos más opinión más que ponerlos del otro lado y como tal confrontarlos ideológicamente, a nivel laboral, a nivel profesional. Lo que yo veo que no se hace autocrítica es los que estaban de este lado y decían y veían como bueno algo que venía sucediendo que no era bueno. Los que defendían de este lado al gobierno anterior, que no pudo solucionar la inflación, que no pudo decir nada de Vicentín más que promesas que no se cumplieron, que no pudo decir nada con respecto a los grandes poderes, que no volvió a subir, si es que como gesto mínimamente, la ley de medios que el macrismo había derogado. Muchos periodistas y muchas periodistas del campo popular decían que había que soportar eso, decían que eso era lo menos malo, decían que eso estaba bien, decían que era el invierno que había que pasar, parafraseando a Sogray. Entonces, esas cuestiones también nos llevan a este presente. Ese punto, a la hora de ensayar sin ir más lejos, la CGT. ¿Cuántos paros le hicieron al gobierno de Alberto Fernández? Ninguno. Entonces, no se hablaba de la CGT. Con lo que había que decir. Yo recuerdo de tu programa hablando de esto. Nosotros como organización y formando parte del campo popular y los trabajadores diciendo, ¿cómo puede ser que las organizaciones... Sí. Permitime hacer un punto. Nosotros con la profesora Valdés, en eso que vos decís, y tuvimos como un punto de soledad, porque coincidimos cuando pasa lo que pasa de Vicentín, ¿no? Nosotros hacemos un reportaje a Mempo Giardinelli, y Mempo pone arriba de la mesa todo el tema del río Paraná, ¿sí? También haciendo hincapié de periodistas que fungen de progre, que en vez de ponerle río Paraná ponían la vía. La hidrovía. ¿No? La hidrovía, ¿no? La hidrovía. Mempo siempre usa el mismo ejemplo, ¿no? ¿Cómo le dicen en Massachusetts, en Norteamérica? Le dicen río Massachusetts. Mississippi. En Mississippi. Muy bien. Uh-huh. Entonces, sí. Vos tenés razón. Nosotros lo hicimos acá hace poquitos días
y nos estamos ligando, nos están pegando por eso, porque nosotros dijimos que con el progresismo la cosa no alcanza, ¿está? Entonces, lo de Vicentín fue una bisagra. Ahí podíamos marcar una cancha, porque vos fijate que esto que se está planteando hoy, que mirá si tendrá razón en este sentido el análisis que vos estás haciendo, que están diciendo de que bajó la inflación. Y cuando hoy fui a comprar alimentos, que tengo en la cabeza cuánto valen, que son para Afore, ¿no? Una cosa de la interna nuestra. Y tienen no menos de un 20% de aumento los alimentos eso. No menos de un 20%. Entonces digo, no puede ser. Si vos sos un periodista profesional, ¿no? No digas que bajó la inflación este tipo. No, esto es una gran mentira, esto es una gran farsa. Igualmente, tenemos que construir en este terreno igual, ¿no? Yo coincido con lo que vos estás diciendo y en términos técnicos, supongamos, yo creo como vos que la inflación no bajó, pero ponele que en términos técnicos haya números que dicen lo contrario, que dicen que la inflación sí bajó. Ahora, nosotros como periodistas, comunicadores de un costado de la vereda, debemos preguntarnos si eso que bajó y que repercute en la distribución de la renta o no. Claro. Repercute si le llega a los sectores populares o no. Y nosotros creemos como organización que hace muchos años, muchos gobiernos, de que no llega como se debería, en algunos casos con mejores intenciones, hay que decirlo, pero no llega como se debería a los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, creemos que esa es una primera traba a la hora de la construcción de una alternativa que tiene que ver con enfrentar a este gobierno. Porque después viene la otra pregunta, Manu. Después viene la pregunta de, yo me junto con vos, que vos participa, con vos organización o con vos persona de dirigente político. Y nosotros tenemos un ejercicio de la memoria de que va intrínseco con nosotros. A veces es medio difícil. Han castigado, en el caso de la UTBA, bueno, vos conocés muchos casos, muchos ejemplos, han castigado a la UTBA porque intentó hacer crítica constructivamente y te decían que estabas de la vereda enfrente. Y nosotros decíamos, ojo con esto, ojo con... No hay que decir nada porque estás hablando en contra de tal o en contra de tal. Si criticás al gobierno, estás criticando al otro. Si... La han castigado de toda forma. Entonces, si vos tenés y haces uso del ejercicio de la memoria, es difícil a veces seguir batallando con algunos que se identifican del campo popular, pero a la hora de juntar los porotos han contado, sin ir más lejos, los dos candidatos de balotaje de las propias filas peronistas hablan de que al propio Milei lo han inflado desde el otro costado del balotaje. Entonces, es medio difícil esta situación. Y en el medio estamos nosotros, que como laburantes, como organizaciones, ustedes, nosotros, los oyentes, tenemos que tratar de resistir. Y para eso, el camino que ha optado la UTBA en el marco de los análisis que hace es preservar los espacios que se tienen. Porque creemos que esto más adelante o más acá pasará. Y después habrá que reconstruir este país que seguramente este gobierno dejará en las ruinas. Pero creemos que sería mucho peor sin los espacios colectivos o con espacios colectivos jugados en cualquier interna, derruidos por las propias luchas intestinas de las organizaciones y de los partidos. Entonces, en algunos casos decidimos preservarnos, siempre manifestando nuestra posición ideológica, cultural, filosófica en contra de este gobierno. Digo, quien tenga algún tipo de duda debería más que nada leer a la UTBA, pero sí creemos que es un momento difícil a la hora de ensayar respuestas colectivas que tengan que ver con la unión con otros sectores. Ahí está. Gustavo, seguramente vienen días
difíciles, complejos para la República Argentina. Ya hoy el país, ¿no? Ya hoy el país, una gran parte de este país está en ruinas, ¿no? Yo leí un informe hoy de lo que está pasando en el hospital el Posadas. Aparte, El Posadas. En Bahía Blanca. No, el Posadas acá en provincia de acá. Buenos Aires. Ah, no, yo pensé que era el Pena. No. Que gente de mucho prestigio, jefe de departamento, directores incluso, se está yendo. Se está yendo porque no tiene cómo trabajar, porque le han puesto una persona encima que lo único que quiere es el vaciamiento y hacer negocio por el afuera. Ustedes saben que el Posada es un hospital que abarca un territorio enorme, ¿no? Es enorme la cantidad de gente que va allí diariamente. Ojo, gente, o sea, profesionales que votaron a este señor, que lo votaron convencido. No, como vos dijiste también, hay que decirlo, aunque nos duela. La mayoría de los jubilados y pensionados de este país votaron a este señor que está de presidente. Eso es lo que dicen las mediciones, ¿no? No jodamos, tenemos que darnos cuenta para ver para dónde tenemos que mirar. Pero la franja etaria que votó sobre todo son la de los jóvenes. Ah, sí. Eso es indudable. Sí. Lamentablemente, eso es lo más lamentable. Y sobre todo eso que andan con la mochila Claro. en la bicicleta, ¿no? Sí, justamente. Bueno, yo digo, acuerdo con la UDBA, con esa mirada de que van a dejar tierra arrasada. Está pasando en otros países de nuestro continente que han salido de gobiernos neoliberales, no tan feroces como este, que ya están diciendo los gobernantes nuevos que va a ser complejo poderle meter mano en profundidad a determinada cosa por las cuestiones que dejan, ¿no? El tema de la deuda externa, yo creo que ha llegado a un punto que hay que decir, muchachos, esto queda para el costado, ¿eh? Si no, no nos levantamos nunca más. ¿No? Pero bueno. Gustavo, un abrazo enorme. nos vemos pronto. Un abrazo ahí a la mesa. Y tenemos ahí pendiente un café que así vamos a combinar para... Bueno, cuando quiera. Ahí estaremos. Un abrazo. Bueno, que pase bien. Un abrazo a la barra. A Voz Patria, martes 17:20.